Buenas noches, mi nombre es Gibeli Cárdenas. Vamos a hablar del conflicto en Colombia en 1920. A quien voy a entrevistar es a Jessica Cárdenas. Jessica, ¿qué estaba pasando en Colombia en 1920? Buenas noches. Pues por lo que cuentan los abuelos, por lo que cuentan mis padres que vivieron la guerra en carne propia en ese tiempo, pues en 1920 Colombia es económicamente uno de los países más atrasados y aislados del continente. ¿Por qué? Pues debido a la corrupción, debido a la desigualdad, al mal manejo de los recursos, la violencia asociada al narcotráfico, que fue una de las peores cosas que hubo, la dependencia de materias primas y los mercados extranjeros. Más o menos, pues eso fue lo que estaba pasando en esa época en Colombia. Sí, Colombia es de los países más vulnerables a causa de las guerras que se han levantado por los grupos guerrilleros. Jessica, ¿qué provocó el conflicto armado en Colombia? ¿Qué produjo el conflicto armado en Colombia? La profunda desigualdad asociada a Jessica, ¿qué provocó el conflicto armado en Colombia en esa época? La profunda desigualdad que había y que hay todavía, socioeconómica, la injusticia agraria, la debilidad institucional que había, la exclusión política de sectores sociales, del narcotráfico, ¿qué más? La violencia política que también que había en ese tiempo, hubo mucha violencia política. Jessica, ¿qué ocurrió en esa época? ¿Qué fue lo que más marcó y qué fue lo que ocurrió en esa época en la violencia que marcó al país? En esa época surgieron tensiones laborales asociadas a los trabajadores, las huelgas, las protestas que hacían los trabajadores por la igualdad. También hubo conflictos entre los campesinos y propietarios de las tierras. También en 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se desató una ola de violencia demasiado grande que debilitó mucho el país. La violencia política entre liberales y conservadores, que se consideró como el inicio de la violencia, una violencia muy extrema, porque personas que no tenían culpa de nada, que era el pueblo, salió perjudicada. Salió muy afectada, y a raíz de esas guerras fue que fueron creciendo como los grupos guerrilleros. Esa guerra fue el inicio de la semilla para los grupos guerrilleros. Jessica, ¿cuál fue su importancia? La importancia, pues a la gente en la violencia hubo muchos muertos, hubo muchos heridos, desplazados de sus tierras, gente que tuvo que dejar sus casas. ¿Qué más les cuento? Dejó también cicatrices psicológicas en muchas personas, personas que tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que huir a las ciudades, que no estaban acostumbradas a vivir en ciudades tan grandes, sino cultivar la tierra. Pasaron de cultivar la tierra a tener que ir a trabajar en cosas que no sabían, tuvieron que aprender nuevamente. Vemos que las personas más afectadas fueron los campesinos, ¿sí? Que fueron los que les tocó como desplazarse, porque la guerrilla se apoderaba como de los terrenos y los
desalojaban fueron muchas de las personas que fueron afectadas. Sí, esto, pues eso más que todo se vio fue en la zona rural, también se vivió en las ciudades también, pero que comenzó en la zona rural porque empezaron a afectar las tierras de los campesinos, como le decía, empezaron a desplazar a las personas de sus tierras, ya no tenían cómo sembrar, ya no tenían un espacio donde tener su ganado. Entonces empezaron a desplazarse hacia las ciudades, pero también llegó hacia las ciudades la violencia. Cuando empezó la violencia hubo, en ese entonces estaba muy pequeña, pero recuerdo algo, que secuestraban a mucha gente, escuchaba yo sobre la guerrilla, escuchaba yo sobre los grupos armados, secuestraban políticos famosos, un montón de gente, bombas, explosiones por todas las ciudades, entonces también afectó mucha gente de la ciudad como tanto la rural. Sí, porque la gente en esas épocas no podía ir con libertad, por lo menos los que vivían en la ciudad, a visitar a sus familiares del campo, porque ahí era donde muchas veces o los extorsionaban o los secuestraban, o aún hasta los mataban y hacían masacres con gente inocente. De hecho, en la historia de mi familia, digamos de mi mamá, que tiene familia en la zona rural, ella no podía, duró muchos años que no podía visitar a la mamá, al papá, a la familia de allá en esas tierras, porque la guerrilla no dejaba pasar, o sea, no dejaban llegar gente que no conocieran. Entonces sí tocó un poco a familias, digamos, como mi mamá, que creció en el campo, le tocó desplazarse hacia la ciudad, después por medio de la violencia. Por consecuencia de la violencia no pudo volver por muchos años a visitar a la familia. Y los abuelos contaban que la guerrilla se metía a las casas y pues la gente qué más podía hacer sin obedecer, porque el terrorismo y el miedo era mucho. Jessica, ¿qué consecuencias vimos? Consecuencias, la pérdida de muchas, de miles, de cientos de vidas que hubieron, el desplazamiento, como contaba, de las personas de sus tierras, la debilidad democrática que también pues se afectó, el surgimiento de grupos armados como la guerrilla que empezaron a organizarse, pues ya con pues nombre propio, digamos más o menos el primer grupo guerrillero se llama el Frente Revolucionario del Tolima, y ahí en adelante muchos. Bueno, vamos culminando la entrevista. Vemos que la violencia y el conflicto en Colombia dejó un montón de heridas abiertas, tanto físicas como emocionales. Fue un periodo que cambió la historia de un país y que todavía tiene efectos en la actualidad. Aunque ha mejorado la situación porque han hecho acuerdos de paz, pues vemos que aún la violencia continúa. Muchísimas gracias. Feliz noche.